Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, que nos permite, Señor, estar congregados como lo estamos, en torno, Señor, de tu palabra. Sea, por lo tanto, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo la que obre en nuestras vidas. Danos entendimiento, danos, Señor, el saber lo que quieres de nosotros. Y al hacerlo, Señor, haya gozo en nuestros corazones y una disposición, Padre, firme de obedecer lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Estamos, hermanos, concluyendo el Sermón del Monte en este domingo y el próximo domingo. No porque no pudiéramos decir más y no porque el sermón mismo no diga más, pero aquí un servidor se encuentra un tanto en aprietos y por eso de lo que resta de este capítulo 7, que en realidad viene todavía del capítulo 5, del versículo 5 en adelante, es porque en el desarrollo de nuestras actividades como iglesia estamos muy próximos ya a la época de Adviento y Navidad. El próximo 1 de diciembre estaremos comenzando nuestras celebraciones de Adviento. Eso entonces implica, hermanos, que, o por lo menos para un servidor, que debamos de concluir de alguna manera nuestro estudio del Sermón del Monte en los próximos 2 domingos, este y el próximo domingo. No que dejemos todo esto, pero eso significa que por lo menos hasta mediados de enero pudiéramos volver a retomar. Y para no dejarle así, digamos como un término muy brusco ahora, quiero entre este domingo y el próximo hacer particularmente 2 menciones que hace la Escritura. Uno es este de los versículos 13 y 14 y el próximo domingo la última parte, la de los 2 cimientos, como dice el versículo 24 y hacia el final. A manera de concluir, por ahora digo, no que no lo retomemos en otro momento, lo que aún falta, porque hay mucho que aprender de este precioso pasaje, que es directamente la enseñanza de nuestro Señor para nosotros. Así pues, hermanos, nos prepararemos para la celebración de Navidad, comenzando el primer domingo de diciembre, Dios mediante. Vayamos pues a las Escrituras, hermanos, en esta porción que hemos leído. Dice el texto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo, a través de estos capítulos, desde el capítulo 5, el que llamamos el Sermón del Monte, nos ha bosquejado lo que significa ser cristiano, lo que verdaderamente significa ser cristiano. Al igual que en nuestros tiempos, en aquellos tiempos, mucha gente se decía ser, en aquel entonces no usaban el término cristiano, pero sí israelita o judío, que era la iglesia del Antiguo Testamento. Muchos pues se decían creyentes, muchos se decían hijos de Dios Trino, del Dios Altísimo. Pero la pregunta es, ¿cómo saber quién realmente es un cristiano? ¿Quién realmente es un creyente?
Muchos son los que se dicen ser. Muchos son los que dicen llamarse cristianos. Pero a la vez miramos tanta diversidad que cabe preguntarnos quiénes son verdaderamente cristianos y conforme a qué norma vamos a saber quién es verdaderamente cristiano. Bueno, el Señor nos lo ha dado a través de todos estos capítulos, a través de todas estas enseñanzas, nos ha dicho, nos ha delineado el carácter del verdadero cristiano. Ahora, en la conclusión de este sermón, este pasaje particularmente es como si dijera el Señor, bueno, puesto que hemos dicho ya todo lo anterior, entonces, como si estuviera ya concluyendo, dice a sus oyentes, entrad por la puerta estrecha. Hay aquí un paralelo, la puerta estrecha y el camino angosto, o el camino estrecho, y también la puerta ancha y el camino espacioso, que solo diremos que son sinónimos, no son dos cosas distintas. La puerta ancha, el camino ancho, quieren decir exactamente lo mismo, como la puerta angosta y el camino angosto quieren decir exactamente lo mismo. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos está conduciendo el Señor cuando dice, entra por la puerta ancha y anda por el camino angosto? Bueno, todos sabemos, hermanos, que si se trata de caminar así, hablando de la experiencia particular nuestra, todos elegiríamos un camino ancho, porque un camino ancho es mucho más cómodo de andar. Un camino angosto implica cierto impedimento, cierto ajuste, digamos. Todos queremos más bien libertad, más que limitaciones. ¿Por qué el Señor dice entonces a sus oyentes, entren por la puerta ancha, caminen por el camino angosto? Porque aquí está resumiendo, hermanos, el carácter de la vida cristiana. ¿Cómo es la vida cristiana? La vida cristiana, en primera instancia, las Escrituras nos indican lo siguiente: el cristiano es alguien diferente. Comencemos por eso. Creer en Cristo hace al que lo confiesa diferente. Ahora, ¿a quién le gusta, hermanos, de nosotros ser diferente? ¿No nuestros esfuerzos más bien son para lo contrario? ¿No más bien nuestros esfuerzos son para ser parte de, para caber dentro de? Todos buscamos ser parte de. Los jóvenes, por ejemplo, eso es lo que intentan con sus amigos en la secundaria, en la prepa y en muchos momentos, ese círculo de amigos, quieren ser uno como ellos. Llegan a los padres y dicen, papá, cómprame unos zapatos de este estilo, porque esos son los que traen mis amigos. Papá, cómprame una playera de este o de esta manera. O se cortan el pelo, porque así hacen y andan sus amigos. Si son el bicho raro, no les gusta. Por eso a veces con cierta depresión vienen y dicen, papá, ¿por qué yo soy diferente? No nos gusta ser diferentes. Nos gusta ser igual que los demás. Nos gusta pasar desapercibidos entre los demás, ser uno con los demás. Cristianamente eso no se puede, porque en Cristo se marca una diferencia para nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5.
Esa es la diferencia con los demás seres humanos. A donde quiera que el Evangelio llega, y a donde quiera que el Espíritu Santo obra esa palabra en los corazones de los que escuchan, va a haber diferencia. Hermanos, hay muchos ejemplos. En el libro de los Hechos, y lo hicimos el domingo pasado en la tarde, referimos a algunos pasajes en los cuales el Evangelio llega, Antioquía, por ejemplo, Éfeso, por ejemplo, Atenas, por ejemplo, Corinto, por ejemplo, y hay muchos otros ejemplos. Ustedes ven que antes de eso, antes de que llegara el Evangelio, esas comunidades eran uniformes. Todos estaban en lo mismo, creían en los mismos dioses, tenían las mismas costumbres, tenían las mismas tradiciones, todos tenían lo mismo. Pero cuando llega el Evangelio, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente se nota quién es diferente. Inmediatamente se nota en donde el Evangelio ha hecho una gran obra, en donde el Espíritu Santo ha cambiado los corazones. Inmediatamente se nota, porque somos diferentes. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Corintios diría a los creyentes: vosotros sois templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y eso nos hace diferente a los demás. Ustedes ven a lo largo de la historia que donde la semilla del Evangelio cae y donde se levanta una iglesia del Señor, inmediatamente comienzan para la iglesia las limitaciones, las pruebas, las tribulaciones. ¿Y eso por qué? Porque son diferentes. Porque la gente está diciendo: ya no perteneces a nosotros. Ahora, hermanos, hay una gran tristeza precisamente aquí. Que los cristianos estemos tratando de ser como los demás, de ser como el mundo, cuando el Señor está diciendo: tú no tienes nada que ver ahí. En ese camino ancho y en este camino angosto, dice el Señor, camina por el angosto, porque hay una palabra que define la vida cristiana, que es abnegación, la negación de uno mismo. Y hay una palabra que define el camino del mundo: autocomplacencia. No sé por qué en esa famosa avenida, ¿dónde queda esa famosa avenida? Broadway, en los Estados Unidos, esa famosa avenida en Nueva York, Broadway. ¿Saben qué quiere decir Broadway? Quiere decir eso, camino amplio. ¿Y saben por qué es famosa esa avenida? Hay teatros, hay cines, hay espectáculos, hay de todo ese tipo. La Escritura dice, por lo que ha significado el Sermón del Monte en sus enseñanzas previas, que nosotros somos distintos. No vamos con el mundo. Por eso, no todos pueden ser cristianos. Dice el versículo 14, estrecha es la puerta. Esto me hizo recordar en algunas ocasiones, hermanos, para salir de esa puerta, cuando cerramos esta entrada principal y salimos por la otra. En algunas ocasiones ahí, bromeando con el hermano Delfino, ustedes saben, el hermano Delfino estaba un poco ancho, ¿no? Y un servidor pues no canta mal las rancheras. Y decía el hermano: vamos a pasar juntos, ¿no? Ahí bromeando ahí. Bueno, ¿ustedes creen que pasábamos los dos juntos? ¿No? Bueno, no es fácil. Para pasar por la puerta angosta significa que debes perder. No puedes pasar así. Significa que tienes que dejar atrás para poder pasar. Es como en los aviones, por ejemplo, también. O sea, compras tu boleto, pero tu boleto significa que solo vas tú y cierto peso de equipaje.
No puedes ir más. Así que tienes que elegir qué puedes llevar, qué vas a llevar, qué vas a dejar. Dice aquí el Señor, tú ve por la puerta angosta. Porque no se puede decir, Señor, yo quiero ser cristiano, pero quiero ser así como soy, así con todo lo que soy. El Señor ha dicho no, porque ser cristiano significa que vas a caminar bajo los términos de la Escritura, bajo los términos de la palabra de Dios. Y las Escrituras nos enseñan, como ya lo hemos visto antes, con precisión qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso, porque el cristiano no vive bajo la autocomplacencia, sino ser cristiano significa vivir bajo el señorío y la autoridad de Cristo. No vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Miren lo que dice el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? No pueden entonces, hermanos, la iglesia de Jesucristo vivir sin estos principios. Dice ahí, estos son los principios. Por eso es una gran tristeza hoy, hermanos, cuando la iglesia está tratando de hacerse aceptable al mundo. No, nosotros no fuimos llamados para caerle bien al mundo. Decía domingos anteriores, nosotros no hemos sido llamados, hermanos, los pastores no hemos sido llamados para endulzar los oídos de los que escuchan. Nosotros no hemos sido llamados, los pastores, para caerle bien a la gente. Nosotros no hemos sido llamados para echarle porras a la gente, decirle tú puedes, adelante. El Señor nos ha llamado a una misión que es difícil, a predicar la palabra. Y predicar la palabra significa decirle a la gente, esto dice el Señor que es pecado, esto dice el Señor que no. Por eso es incompatible un adúltero cristiano. Pero en muchas iglesias no se castiga al adúltero. En muchas iglesias hay homosexuales y se dicen cristianos y nadie los corrige. Hoy nos dicen, es que esa iglesia es discriminatoria. La verdad es discriminatoria, porque la palabra del Señor nos está llamando a la puerta angosta y al camino angosto. Eso tiene otra referencia en el capítulo 12 de Romanos, porque la vida cristiana es sacrificio. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias, ¿qué dice el apóstol Pablo? Exhortándonos a nosotros. Os ruego que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero hoy queremos, o la gente quiere una iglesia que hable como ella, que haga como ella. El mundo hoy en día no soporta a una iglesia que hable con principios, no soporta a un cristiano que viva con principios, porque inmediatamente a un cristiano que vive con principios le dice santurrón, le dice mojigato. No, deberíamos ser más abiertos, deberíamos tener una mentalidad más abierta. Yo desafío en el nombre del Señor a quien piense así, que lo pueda sustentar con las Escrituras en la mano. No debemos ser, hermanos, una iglesia conservadora solo porque a nosotros nos gusta. No estamos tratando de mantener a la iglesia así en un molde anticuado solo porque nos gusta o porque ya nosotros somos anticuados. No. Sí, ya tengo muchas ganas, hermanos, pero todavía no me considero anticuado. No es por eso. Es por la verdad, es por la palabra de Dios, y por eso una y otra vez, hermanos, si nos equivocamos, aquí tienen las Escrituras, aquí tienen la palabra de Dios, porque es esta la que debemos guardar, y hacer esto, hermanos, es difícil. Por eso no todos son cristianos. Mateo capítulo 13 nos enseña eso. Aquellos cristianos que se dan cuenta, lo citábamos en la escuela para maestros hace poco tiempo.
El Señor usó esta parábola para referirse a la predicación del Evangelio. La semilla, la semilla es la palabra del reino, que es predicada, que es sembrada. Pero a excepción de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semilla, el terreno donde cae. Explicando la parábola, el Señor dice, la segunda semilla, la semilla que cae, dice el pasaje, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hasta ahí todo está bien. Pero enseguida, ¿qué dice? Porque al venir la aflicción por causa de la palabra. Por eso hemos dicho, se equivocan aquellos que ahora predican esta cuestión de la prosperidad. Ven y serás rico, ven y tu empresa irá al 100%, ven y serás feliz, ven y entonces vacacionarás en Cancún, ven y entonces serás rico. Podríamos decir incluso, hermanos, que intrínseco a la fe cristiana, intrínseco a la confesión cristiana, debemos hacer frente al sufrimiento, a la aflicción. Porque dice, es por causa de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está. El verdaderamente cristiano enfrentará las dificultades de decirse cristiano y de vivir con principios escriturales. Entra por la puerta. Un cristiano estaba en una clase en su escuela y el maestro comenzó a hablar mal de los cristianos. Los cristianos son esos que se conforman fácilmente. Dicen de alguien que se murió, Dios lo tenga en su santa gloria y se acabó. ¿Qué harías tú, hermano, respecto de esa aseveración de un maestro en tu escuela? ¿Qué harías? ¿Te callas? Porque perteneces a cristianos anónimos, que sabemos que existen, pero que no sabemos quiénes son. Te callas para no meterte en problemas. Así no tendrás problemas con el profesor y pasarás tranquilamente o te pones de pie. Con el riesgo mínimo de que te saquen de la clase, pero con el riesgo también de que el maestro te agarre y repruebes la materia. ¿Qué haces? Si somos mexicanos vamos a ir más seguro. A eso se refiere la Escritura. ¿Estás preparado para la aflicción? O cuando venga la aflicción, entonces dice el cristiano, con permiso, eso no es para mí. No, si ser cristiano es sufrir estas limitaciones, si ser cristiano es sufrir esta discriminación, si ser cristiano significa sufrir esta necesidad, no, eso no es para mí. Ahí nos vemos. El Señor dice, entrad. El carácter cristiano implica que entres por el camino angosto, que camines por el camino angosto, porque es difícil de caminar por aquí. Mientras ves a la multitud caminar tan ampliamente en un camino tan angosto, tan cómodo, en la autocomplacencia de hacen lo que quieren, de lo único que importa es su gusto, de lo único que buscan es su autosatisfacción, a vivir una vida de sacrificio constante a Dios, aunque te cueste varias cosas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Si el Señor no estimó su vida para rescatarnos del pecado, el Señor dijo a nosotros, no tengas miedo de los que matan el cuerpo. Estaríamos dispuestos también a decir, mi vida no importa, por amor al Señor doy mi vida también. ¿Estás dispuesto a eso? No te vamos a mentir. Jesús nunca mintió. Jesús nunca le dijo a aquellos que le escuchaban decir, mira, vénganse, crean en mí, nunca les va a faltar comida, nunca les van a pasar frío, nunca van a pasar angustia, nunca van a pasar tribulaciones. El Señor nunca dijo eso. Al contrario, les dijo, prepárense, porque van a ser bienaventurados cuando por mi causa, ¿qué dijo el Señor?
cuando por mi causa, que es lo mismo, a causa de la palabra, los persigan. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Qué más? Persigan, vituperen y digan contra vosotros todo tipo de cosas, mintiendo. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O quieres el aplauso, el reconocimiento? Segundo, la otra semilla, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué implica esto? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? Vamos a compararlo. Vino un joven rico. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes ricos? ¿Dónde desayunan? Ahí donde dice very important people. Es que eso parecería un comercial, ¿no? El Vips, y no me pagan por decir nada de eso. ¿En qué viajan? ¿En un camello, doble joroba, quemacocos? ¿En dónde se hospedan? Este vino a Jesús un día y le dice: Señor, ¿qué más debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el Señor? Entra en el camino angosto, entra por la puerta estrecha. Bueno, no le dijo esas palabras, pero sí le dice: ve, renuncia a eso que tanto amas, renuncia a eso, vende todo eso, repártelo a los pobres y entonces síguele. ¿Y qué dice el joven? ¿Está dispuesto a entrar por la puerta angosta, a caminar el camino angosto? Comienza a pensar: ¿y ahora qué voy a comer? Ni Ferrari, no puede ser. ¿No? Ni Lamborghini, no puede ser. Renunciar al club de amigos donde, no sé si dijo, me tapo un ojo, me tapo el otro. Nada que ver. Pero ven cómo no quiso renunciar. Para entrar por esa puerta angosta, se atoraba ahí con esa carga enorme que tenía, de todos sus afectos, de todas sus posesiones. No entraba, y el Señor dice: mira, para que puedas entrar, suelta eso. Pero él decía: no. Y el Señor decía: ¿quieres caminar aquí? No puedes caminar por aquí. Porque parecía ese camino angosto por donde iba Balaam, ¿se acuerdan? En su burrita. Y que la burrita no sabía por dónde hacerse, por si se pegaba a la pared y le aplastaba el pie, y entonces gritaba y se enojaba Balaam. Bueno, iba también por un sendero tan angosto y cargando con todos esos que no cabía. Quería, pero no quería soltar eso. El Señor dice: no sirves. Regresó entristecido. En contraposición al apóstol Pablo, que dijo: todo lo tengo por perdido por amor de Jesucristo. ¿Y qué es lo que había perdido? ¿Qué es lo que perdió el apóstol Pablo al venir a ser discípulo del Señor Jesucristo? ¿Quién conoce la historia? Perdió su membresía en el club más importante que podía haber ahí entre los judíos. Y vaya que tenía una membresía platino, hermanos. ¿Sí? ¿O no dijo rabino de rabinos? Eso quiere decir que los demás rabinos decían: ahí viene el apóstol Pablo, límpienle ahí su cómodo sillón en el Sanedrín. A eso renunció. Renunció a las caravanas que le hacían. Ahí viene el excelentísimo hermano, doctor, maestro. Tanto se había esforzado en su vida por ser un destacado fariseo. Diplomas, cursos, grados. El doctorado es lo mínimo que tenía el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo para abrazar a Jesucristo? Todo lo tengo como perdido. Y por amor de Jesucristo se dedicó a hacer tiendas para sustentarse. Y no decía, mientras estaba cosiendo esas tiendas ahí con un hilo y aguja, no dice: ay, miserable de mí, cómo extraño desayunar allá en el club de los fariseos. Ay, miserable de mí aquí, mira, nunca había pegado 2 veces mis zapatitos ahí con... Antes todos los días, todas las semanas se estrenaba una camisita, bueno, eran entonces túnicas, ¿no?
una túnica nueva, ahora no he cambiado en 2 años. Ahí estaba el apóstol Pablo caminando todas aquellas senderos en el que el Señor le marcaba, pasando hambres, siendo azotado, encarcelado, vituperado, odiado por los que antes lo amaban, los que antes lo aplaudían ahora lo perseguían, pero caminó en el camino angosto. Todo lo tengo por nada. Ese es un cristiano. Ese es el principio de la vida cristiana. ¿Estás tú dispuesto a eso? El Señor te dice, entra. Esto es lo que significa ser cristiano. Aquí está el principio, aquí está el modelo de la vida cristiana. O tú no has soltado algo en tu vida, o no quieres soltar algo en tu vida, porque tu principio de vida no es la abnegación, sino la autocomplacencia, que te duele perder algo, que te duele dejar atrás algo. Y mira lo que está sucediendo. Por amor a tu novio pagano, estás renunciando a Cristo. ¿Qué más? Por amor a la ganancia deshonesta, estás renunciando a Cristo. Por amor a complacer a tu hijo, a tu esposo, a tus amigos, estás renunciando a Cristo. He citado 2 ejemplos. Hay muchos más, hermanos. La pregunta es para ti. El Señor te dice, entra por la puerta estrecha. Camina por el camino angosto. Porque el camino angosto, dice el texto, te lleva a la vida. De una vez lo advertimos. Escoges el camino ancho, entras por la puerta ancha, el final, a donde te lleva ese camino, es la destrucción. En nuestra versión dice perdición, pero también entiéndase como destrucción. Por eso las Escrituras dicen, el que cree ganar el mundo, o como dijo el Señor Jesucristo, el que busca salvar su vida, al final la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Por eso, hermanos, en el nombre del Señor, hemos bosquejado el Señor lo que es la vida cristiana, lo que pide de nosotros. La respuesta es de cada corazón. Y en el nombre del Señor les invitamos a pasar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Significa pérdidas, probablemente. Significa privaciones, probablemente. Significa aflicción, probablemente. Pero miramos hacia adelante, hacia el punto a donde nos lleva. Este día, hermanos, nos acercamos a la mesa del Señor con este sentido. Nos acercamos a la mesa del Señor los que, escuchando la palabra, entonces estamos dispuestos a caminar con el Señor. Implique lo que implique, cueste lo que cueste, que el Señor nos asista. Si no estás tan convencido, es momento de que te hagas la pregunta: ¿quieres venir con el Señor o quieres buscar tu vida? Al final la perderás, pero es tu decisión. El Señor te llama y el Señor te dice, arrepiéntete hoy. Vengamos a la mesa del Señor y confirmemos nuestro pacto con el Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias, Señor, por sernos propicio a cada uno de nosotros y hacernos partícipes de tu gracia, de tu misericordia. Bendito eres, Dios, que has dado el más grande ejemplo de amor, de compasión y de entrega en nuestro Señor Jesucristo. Que sea, Señor, Él en quien concentremos nuestra visión para seguir sus pasos, para entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. En el nombre de Cristo lo suplicamos. Amén.